Ay, Javier, ¿qué voy a hacer Pene, con vos? pepe. Ya, ¿Cómo creo andas, Juanito? que no quiero escuchar más esa intro. Decí que Tirititán. ya estamos por cerrar el año porque Porque ya es muy arriba me para pone vos. un poco Para tu nervioso. tono. ¿Qué nos Hoy, trajiste? nuevamente, traje un músico. Qué rico que está el mate hoy, che. Increíble. Traje un músico que no sé si conoces, no sé si te suena, Fela Kuti. No, no me suena. Bien, me encanta. ¿Qué Me, mierda me es gusta Fela Kuti? cuando podemos traer y hablar de alguien que nos conoces. Fela Kuti nace en... Hoy no vamos a manejar tanto el inglés, sino que me voy a entrar en el idioma, voy a decir idioma nigeriano, que no se debe Ajá. decir así. Porque ¿Cómo? tiene... Ey, debe tener su etimología el idioma, no se debe llamar nigeriano. ¿Cómo Pero que voy a no? tirar algunas palabras extrañas quizás. Fela Kuti nace en Abeokuta, Nigeria. Qué complicado que va a estar. Abeokuta, Qué complicado que va a estar. linda ciudad de Nigeria. Era una familia de clase media cristiana. Se habla en inglés, boludo, en Nigeria. Sí, hoy en día, claro. Ah, ok. Fela Kuti nace, no es su nombre original, sino que él originalmente se llama Olufela Olusegun Oludotun Ransome Kuti. Buena abreviatura, Fela. Su madre, El Fela. su madre Funmilayo Ransome Kuti, era una activista del feminismo y del movimiento anticolonialista. Se comenta que llegó a conocer a Mao Zedong. De una. Sí. Y su padre era el reverendo Israel Olodutun Ransom Kuti. Es el primer presidente de la Unión de Maestros Nigerianos y un talentoso pianista. Ahí está, sí, tenía ¿Qué que tenemos llegar. acá? ¿Qué tenemos? La infancia atravesada por la música. Loco, yo no sé. Para ser sincero, no hay tanta información de la infancia de Fela, pero es obvio que si ya sí. A ver, tenemos acá las primeras dos semillitas, creo. Sí. Que su padre tocaba el piano, que era una familia de clase media, es decir, seguramente pudo tener contacto con ciertas músicas o instrumentos, más o menos de chico, de joven. Eh, pero bueno, también Igual hay una después cuestión de la estaba religión. Oscar Aleman que no tenía eh, un peso y. Hay una cuestión de la religión porque el padre era, como dije, era reverendo. Era una suerte de cura protestante africano, digamos. Se mezclan muchas. La verdad que tendría que adentrarme en cosas de la cultura africana, que sería una falta de respeto tirar la sola en el aire. Mirá que Pero sí, él sí, nace todo. también con la cuestión del ritual, digamos, de la iglesia, de ver a su padre llevando a cabo, vamos a decirlo burdamente, las misas, ¿no? Entonces, La ceremonia. ya claro, ya están estas dos cositas de... Porque ¿qué pasa? Eran ceremonias donde había mucho rezo cantado. No quiero decir gospel porque era en África, Pero gospel. pero era una suerte de primo de gospel. Y a todo esto, digo, más allá de que no hay mucha info del chico, no deja de haberse criado en África. Entonces también la música de su propio país, de su propio continente, le llegó, esto claramente, ¿no? No sé si lo aclaré, nace en 1940. Tranquila época. Sí, La guerra mundial. en el 58, Kuti se muda a Londres para estudiar medicina y acá le pasa algo que pasa mucho acá en la ciudad de La Plata, en la ciudad de tantas facultades, de estudiantes que llegan a estudiar una carrera y en un momento como que dicen, Terminan che, en paro. capaz que no era lo mío esto, Ok. me voy a pasar a música. Él se fue a Londres a estudiar enfermería, medicina por uno de sus hermanos que era enfermero y cuando llega a Londres, claro, se empieza a topar Londres 1958, se estaba mermando todo lo que iba a ser los 60 de Sí. la escena británica, empieza a encontrarse con todo el ambiente de bares, pubs, música por todos lados, o sea, va a una capital justo muy globalizada, en un momento que digamos no existía de alguna manera la globalización, estaba, ¿viste? Sí. Una ciudad muy explosiva. Y él empieza de a poco a alejarse de lo que es la medicina, le manda una carta a sus padres diciéndoles, che, todo muy lindo, gracias por bancarme los estudios, voy a estudiar música en el Trinity College of Music
You have to buscar laburo. Trinity Porque no te College. voy a bancar esta hipeada. Exactamente. Se anota al Trinity, no le va a ir muy bien tampoco. Sí, obviamente adquirió muchas herramientas, debe haber aprendido muchísimas cosas. Digo que no le va bien en el sentido de recibirse, no se va con grandes laureles del Trinity, porque empieza a generar su propia escena musical. En lo que va a ir gestando de a poco es el Afrobeat, una mezcla de jazz con música africana. Ya nos vamos a adentrar un poco más en el género. Uno de los primeros trabajos que hace es, metiéndose un poco en la escena nocturna del jazz, ayuda a su primo, Wole Soyinka, premio Nobel de Literatura en 1986, que había puesto en escena una de sus obras en el Royal Court Center y lo invita a Fela para que haga la música. Ajá. Lo que pasa acá es que la obra tenía mucho contenido africano en algún punto y Fela no estaba, o sea, todavía no era su mambo, digamos, defender la bandera africana y la unidad africana, que ya vamos a ir viendo cómo llega a eso. Todavía era un punto un joven que estaba buscando su camino. Sí. Recordemos que había pasado de estudiar medicina a música, o sea, ya había tenido un cambio total No de estaba en la decisión, africana. de su vida. Pero bueno, ya en estos, digamos, en estas idas y vueltas de la noche, empezaba a tocar en clubes de jazz, etcétera, empieza a conocer, por ejemplo, lo que posteriormente va a ser alguna de sus coristas o bailarinas. Empieza como de a poquito a ir armando su grupo, ¿viste? Y era medio galancito, Fela. Tenía sus amoríos, un tipo muy seductor. En esta época arma la banda Kula Lobitos, que toca, como dije, este ¿Cómo? estilo Kula con K, Koola Lobitos. Ajá. Toca este estilo Afrobeat que nombré anteriormente, que es un estilo que realmente es inventado por Fela Kuti. Este estilo lo que mezcla es música del oeste de África con un jazz clásico. Ajá. Esto va a generar obras que tienen una duración larga, obras de mucha pregunta y respuesta, obras de mucho contenido melódico vocal, mucho coro. A ver, la mayoría de las canciones de Kuti van a durar 10 minutos, algunos temas pasan la media hora. Después, bueno, se empieza a meter en las letras temas de derechos humanos, lucha por la liberación de los pueblos africanos oprimidos, y mucho esto vamos a escuchar. Bueno, a ver, las letras empiezan a ser como manifiestos de él, de alguna manera. Por eso también esa duración, porque él empieza a hablar Medio Dylan. lo que sí, y hasta un pre-Marley, un pre-Bob Marley, digo, ok. como para que nos hagamos una idea, ¿no? Sí, Generalizando. Lo que le empieza a pasar es que él, antes de cantar en inglés, como va a terminar haciéndolo, cantaba en Yoruba. Es una de las 200 ¿Uruguayo? lenguas. Una de las 200 lenguas existentes en Nigeria. Por eso te decía lo de que no puedo decir habla nigeriano, porque en Nigeria existían 200 lenguas. Claro. Por eso al principio te aclaré que hay cuestiones acá que obviamente son para profundizar, porque aparte África es una cultura muy amplia. Él era capaz de tocar más de 10 tipos de instrumentos distintos, o sea, él se manejaba con saxo, teclado, guitarras, cantaba. Principalmente en su carrera lo vamos a ver tocando el saxo, o sea, la imagen de él en general es con un micrófono y un saxo colgado, pero también metía muy buenos teclados, o sea... Un jugador de toda la cancha. Sí, compositor que por lo que hacía también había algo de director de orquesta, o sea, por la estructura de banda es necesario saber más que armar solo una canción, Sí. digo, hay cruces muy interesantes. Vuelve a Nigeria a mediados de los 60, Nigeria ya independiente de Inglaterra, pero bueno, con muchos quilombos políticos, o sea, una independencia todavía muy reciente, quedó como mucha pobreza, mucha gente armada en Nigeria por diversos tráficos de influencias que había a nivel político, o sea, un Nigeria duro, muy duro,
Y allá se suma a la banda de Tony Allen, un baterista que en algún momento a Brian Eno lo nombramos, un gran productor Brian. Según Sí. Brian Eno es el mejor baterista del mundo, una cosa así. Y Tony Allen lo empieza a profundizar más a Fela respecto a esto del jazz. Y a profundizar aún más en los diferentes ritmos africanos. Como que hay algo para mí ahí de la percusión que lo ayuda, le da esta palanca de che, loco. El afrobeat, meter un afrobeat está bárbaro. En los primeros, en los discos de Cura Lobitos ya escuchamos lo que va a hacer Fela Kuti después. Solo que en Cura Lobitos quizás son canciones más cortas. No es él tan salvaje como será después. Pero está bueno arrancar por Cula Lobitos. Sí, totalmente. Vamos a tener un audio quizás un poco raro. Ajá. Está bien grabado, pero bueno, eso hay que reconocerlo. Bueno, como dije, en el 63 vuelve a Nigeria, vuelve a formar la banda, porque, digamos, obviamente en el ida y vuelta de Londres a Nigeria la banda deja de existir, se va a Nigeria, la rearma, no con todos los mismos integrantes, pero la rearma, y ahí empieza a trabajar en una productora radial, de nuevo, más información, más data, música todo el día, ¿Haciendo bandas qué? nuevas, como productor radial. Ok. Directamente. No contento, se va a Estados Unidos a fines de los 60. Reconozcamos que en 10 años se fue de Inglaterra a Nigeria y ahora decide irse de Nigeria a Estados Unidos. Va un poco como a chumear cierta escena que se estaba gestando mucho del funk, por ejemplo con James Brown, que en Nigeria pegó muy fuerte. Ajá. Yo creo que como músico de color, viste, y cuestiones así. De color. Y ni hablar de. Y ni hablar también de algo del ritmo, Sí. muy cercano. Y se va a Estados Unidos, a un Estados Unidos donde había explotado el tema racial a niveles increíbles. Matan a Kennedy, matan a Luther King. Él se enamora de las obras de Malcolm X, o sea, Sí. lo toma de bandera. O sea, acá para mí, si hasta ahí, antes de Estados Unidos, para mí lo que tiene Fela es como una gran carga musical. Y a partir de Estados Unidos Político. termina de definir su carga ideológica, pero clavadísimo. Porque lo que hace después de estar en Estados Unidos, que bueno, ahí también toca, sigue profundizando, o sea, se mete con la agrupación de las Panteras Negras, o sea, tiene una cercanía, sí, a través de una música que no me acuerdo, Sandra Itzadore, una cantante y activista de las Panteras Negras, que ella también es un poco quien lo mete o sea, le enseña de alguna manera a Luther King, Malcolm X, que Sí. lo Le mete ideas raras. lo ilustra, no me salía, lo ilustra un poco. Vuelve a Nigeria con la cabeza totalmente dada vuelta. ¿Qué pasa en Nigeria? Había explotado la guerra de Biafra. Guerra de Biafra, no Yes. voy a explicarla, pero lo que se da es una suerte de guerra civil en donde los mismos nigerianos se mataban entre sí, Ahí va. pero a través de la milicia. Una suerte, Sí. no terminaba de ser golpe de Estado, pero por cuestiones culturales y de territorio, el Estado no reconocía ciertas ciudades, Sí. etcétera. Ajá. Y los masacraron a todos, a Biafra le cortan víveres, bestialidad. O sea, Fela empieza a cada vez ver más conscientemente lo que se vivía en África y algo que le llama la atención a él y que imagínate cómo estaba la cosa, que lo que dice él es, en Sudáfrica hay racismo, pero se puede ver porque es un blanco pegándole a un negro, porque Claro. digamos está mal visto, la ONU está en contra de esto, del Estado separatista. Acá en Nigeria somos nosotros matándonos nosotros. Claro. Pasa que uno tiene un traje de militar y el otro está en la casa. O sea, entonces él se vuela la cabeza con eso, no lo puede creer. En Nigeria, instalado ya en Nigeria, arma una suerte de productora independiente, el Calacuta Republic, una suerte de productora musical cooperativa en donde los activistas que buscaban la independencia de Nigeria, tanto de Nigeria como del arte, se reunían. El Calacuta termina siendo un estado paralelo de Fela.
el Calacuta empieza a crecer. Tipo el Vaticano de Fela empieza a tener su banda no musical, sino ya su banda de gente cercana, mucho más cercana, porque él empieza a politizar también al pueblo nigeriano, al mismo barrio. Fela, cuando yo digo que vuelve a Nigeria, vuelve a un barrio obrero, no vuelve a un hotel 5 estrellas. Él empieza a cooptar el barrio con el Calacuta, y el Calacuta se empieza a transformar casi en estamos hablando de un territorio pequeño, ¿no? Digamos, capaz que hablamos de 6 manzanas, pero empieza a generar como ese microestado en que tenían su propia defensa, es decir, gente armada, estaban los músicos, estaban las bailarinas y cantantes que se van a transformar en las esposas de Fela, porque Fela va a tener 27 esposas. Bueno, todo esto, tranqui. Lo que empieza a pasar es que Fela políticamente obviamente no conviene, porque es un músico loco que de pronto está haciendo una revolución popular, y la gente tiene esperanzas, tiene ideologías, se empieza a poner políticamente caliente la cosa, le empiezan a armar muchas tramoyas políticas. Una de ellas es meterle droga entre sus pertenencias, no sé si fue en un recital o en la vía pública. Para meterlo en gana. A lo que Fela se come la marihuana, termina preso, porque bueno, en el quilombo termina preso igual, y termina libre, porque cuando lo hacen defecar la marihuana y lo hacen llevar la muestra, en la muestra no le encuentran nada, y era porque Fela en la celda le hizo defecar a un compañero de celda y entregó la cagada del otro. Claro, listo. Y de ahí va a salir su tema Expensive Shit, porque tuvo que pagar esa mierda. Le salió muy cara esa. Pero bueno, esa fue la primera jugada de la que sale airioso. Después las cosas se empiezan a poner mucho más violentas, al nivel de que en 2 oportunidades literalmente los militares atacan el Calacuta, lo atacan a los tiros, palazos, entran. Acá había niños, mujeres embarazadas, gente adulta, no era una mansión de un rapero que vivía, no, era algo que era grande y tenía su seguridad propia, eso hay que reconocerlo, corrían ciertos límites legales dentro de un estado que estaba en una protoguerra civil. A todo esto Fela levanta su propio partido político, él quiere ser presidente, empieza a declarar que quiere ser presidente, la gente lo apoya. Como hizo Kanye West. Sí, bueno, sí, tiene la ideología un poco más clara, sí, pero, claro. Pero sí, el mismo gobierno empieza a realizar, como a pergeñar una ley para que solo se puedan postular 2 partidos, los que ya existían. Claro. Como casi todo país, bipartidismo, bueno, en Nigeria ya lo había, entonces empiezan a pergeñar para que, imagínate que estaban moviendo capas, para que el Estado diga, che, loco, vamos a organizarnos para que este no entre, porque... bueno, como dije anteriormente, una de las veces que entran a atacarlos, a Fela y a la madre los tiran por la ventana. ¿Qué? Literalmente, o sea, los militares van con una salvajada terrible. Esto fue ya fines de los 70, digamos. Y bueno, él lo que empieza a tener es primero lo extraditan a Ghana, se tiene que ir a Ghana. Después en Ghana, en uno de los shows, tocan un tema polémico, lo sacan de Ghana, se va a Estados Unidos, vuelve a Nigeria, va teniendo una gira no muy grata para él. En el 78 se casa con sus 27 mujeres. Esta data estaba bastante cruzada, pero supuestamente se casa un año después del ataque al Calacuta, un poco como un homenaje contrario, ¿no? Como para tener una noticia, un aniversario bueno. Así como armó el Calacuta, él tenía un lugar que se llamaba El Santuario, que era donde hacía sus shows, pero también era un lugar de ritual y de ceremonia, como lo hablamos de la infancia, porque él empieza a decir que un poco encarna la idea de los africanos, de los primeros africanos, en un mundo que se está occidentalizando, ya está entrando delirio místico. En un mundo que es lo que dice que hay 2 religiones, la cristiana y la musulmana, y que las 2 están mal, y que la cristiana es de Occidente y de América, y la musulmana es de Oriente, y África tiene su religión. Bueno, el loco
todas las banderas totalmente justificadas. Yo creo que sí le fue pasando que dentro de su propia lógica se fue construyendo a él y quizás nunca vio el techo y bueno, el techo eran las consecuencias que iba teniendo. Él lo que decía mucho era que, ponele, él llegó muy bien de salud. O sea, él tenía 44 años y realmente veías un tipo joven. Y él decía que era porque la Para música... esa época que los 40 No, parecían 70. Sí, no, pero además porque él decía que la música no era joda, sino que era un don que tenías que cuidar, apreciar y respetar. Y que los músicos que no respetaban a la música morían jóvenes. Mirá si no es un palito para toda esa generación. Los Morrison, posterior después los Cobain, digo como... Tirando un palito, digo, tirando un palito también como, bueno, esos, viste, no murieron porque sí. Yo creo que también ahí, muy fina, como esa línea de Fela tranquilo. Me parece muy de corazón lo que dice, pero bueno, un poco fuerte, viste, como esto de decir, bueno, la gente que miente con su música muere joven. Pero bueno, parte de su religión, y él diciendo, yo que respeto a la música, miren cómo estoy, y él realmente mostrándose muy vital. Un hombre que a los 44 años tenía 27 mujeres. Sí. Bueno. Sí, no, pero si lo ves realmente, recomiendo el documental ahora y después lo recomiendo al final. La música es un arma. The music is a weapon. Muy lindo. Lo encontré en YouTube, subtitulado está. Hay otros. Este me pareció el más crudito porque lo vemos a él. Y como dije, él armó su santuario, el lugar para hacer sus shows. Lugar que obviamente también fue atacado y destruido cuando tuvo los problemas. Y así como hacía los shows, por ejemplo, a las 2 de la mañana él pedía silencio y se le hacía una suerte de rezo y oración a los 3 dioses, que son los 3 dioses vudú, que no traje sus nombres porque por las dudas yo no los nombro. No se jode con eso, traigo como info. Pero nada, vos estabas en el show, 2 de la mañana, todos callados, le rezamos a estos 3, él hacía su ritual y seguimos. A todo esto siempre él manteniendo en sus shows un look muy de africano nativo, con caras pintadas, ciertas vestimentas, trajes, collares. Bueno, después la carrera musical de él era particular, porque obviamente no tocaba para ninguna tipo de multinacional, corporación. Gestionaba su propio show. Él grababa todo, gestionaba todo. Suyo. El tipo, cada obra que grababa, no la volvía a tocar. Bueno. Una vez que grabó la obra, recordemos, no obras largas, tema de 10 minutos, 30 minutos, una vez grabada, no la volvía a tocar, porque él decía que la música era sagrada, que quedaba conservada ahí, chao. De esta manera sacó casi 77 discos. Claro, porque tenía ese sistema de producción y a la vez de ideología, que la música era algo que fluía directamente. Para mí era como si se la sacara, y vos lees las letras, escuchás las letras, y literalmente él se saca cosas de encima. Por ejemplo, uno de los ataques que le hacen políticamente es acusarlo de un robo, que después ese robo se reconoce que es inocente porque cuando se denuncia el robo él estaba en otro país. No la pensaron mucho. Y respecto a ese robo, él tiene toda una canción. Digo, así como hizo con Expensive Shit, con esa mierda cara, con esto también, y con los políticos también, y tiene 1000 temas hablándole a ciertos políticos sobre ciertos temas, hablándole al pueblo, digamos, como esto. Y algo muy loco que se dan estos géneros, que es esto de letras sufridas con ritmos alegres de alguna manera, o movidos, y también como una manera de quemar esa tristeza, ¿no? Como bueno, todo está mal, vamos, viste, como nos están matando, pero vamos. O sea, nuestra impronta también va por la música, por la alegría, por estar juntos, ¿no? Como ya esto, como dije, ya era finales de los 70, en los 80, a ver, era popular, pero por esto de que digo que, a ver, sabemos que la música es, no estoy diciendo nada nuevo, es manejada por el mercado. Sí. Vos en general vas a conocer cosas que estén dentro de un mercado. Que te difunden, sí, que están como... Él no tenía tanto, sí, entre los músicos se hizo muy conocido porque fue inspiración de muchos. Paul McCartney va a Nigeria, se mete en el Calacuta, va al Calacuta Paul, va a grabar, va a tocar con Fela. Hay una anécdota que se fuman un buen porro. Bueno, Paul queda bastante loco, no entendía dónde estaba. Imagínate que va Paul McCartney a un lugar, a un edificio con gente armada, lejos de su país, vegano. Siendo Paul McCartney, porque fue a fines de los 70. Después en los 80, como ya los hemos mencionado varias veces, los Talking Heads
lo toma Sí. muy de referencia, Ah, sobre mira. todo David Byrne. Y los mismos Tolkien son los que generan esa onda de New Wave que se mete mucho el Afrobeat, Ajá. digamos, que está muy inmerso. Por eso no solemos ver influencias directas o no lo solemos escuchar a Fela o nunca vimos un tema de Fela con tal porque tenía, bueno, estas ideologías obviamente tan marcadas y que no iba a entregar. No me conté el niño. Totalmente. Toca en el 86, debe ser uno de sus únicos así recitales mainstream, digámosle, en el 86 toca en Nueva Jersey, en el marco de los conciertos de Amnistía Internacional. Comparte escenario, igualmente vemos que hay una cuestión ideológica, no es que era un show cualquiera. Comparte escenario con Bono, Carlos Santana y The Neville Brothers. En el 89 lanza el disco Bestia sin Acción, en el que ataca a Margaret Thatcher, Ronald Reagan y al gobierno militar de Nigeria. O sea, vemos que hasta su último disco sigue atacando Claro, lo mismo. sí. Y ya en 1990 lo que es su carrera empieza a mermar, deja de sacar discos, empieza a darse el rumor de posibles enfermedades y el rumor de que él no quería medicarse o tratarse por sus propias creencias. Ajá. Que esto pasa mucho. El 2 de agosto finalmente de 1997 anuncian su muerte con 57 años en Lagos. Ah, joven. Sí, muere joven, fallece de SIDA. Por eso anteriormente decía esto, ¿no? De bueno. Sí, no, y también de que su religión y sus creencias lo llevaron a muchas cosas, pero también esta cuestión de quizás no haberse visto a él mismo en algunas cuestiones que su grandeza, porque fue un tipo grande, lo llevaron a ciertas aspiraciones de poder, quizás que bueno, te vas viendo esto, ¿no? De bueno, de no poder curarte una enfermedad o ni siquiera intentarlo, o bueno, pero dejando al mundo sosteniendo aún todavía sus banderas, insisto, Sí. el chabón enfermo de SIDA y no queriendo tratarse por su propia religión. Obviamente un lamento para todos sus hijos, no los enumeré, obviamente fueron muchos, no lo digo mal, pero fueron muchos hijos. Él fallece en realidad, bueno, de un ataque al corazón por el virus. Y también lo que obviamente se habló es, sí, está bien, murió por el virus y murió de SIDA. Pero lo recagaron a palos 1000 veces, digamos. Claro. O sea, las 2 veces que atacan esta productora, Sí. los muelen a palos. O sea, él en este documental que recomendé, La música es un arma, muestra las heridas de los policías, digo, ¿no? También una vida, 57 años bien vividos, muy bien vividos y también totalmente explotados musicalmente. O sea, los shows en el santuario, arrancaban 10 de la noche, terminaba a 6 de la mañana. Digamos, era un tipo que la vivió, como quien dice. Así que bueno, fue enterrado enfrente a su casa en Iqueja. Básicamente es increíble que haya resistido a quedarse en su territorio hasta en su propia muerte. Eso me parece hermoso. Y durante su entierro, el hijo Femi tocó un solo de saxofón en su homenaje y recordando obviamente toda la música que nos dejó. Qué lindo. Qué tipo que se la bancó toda, loco. Sí, y posta, recomiendo documentales más que nada para que puedan contextualizar mejor muchas cosas que en el tiempo que tenemos acá no lo podemos explicar. Los problemas territoriales de Nigeria, cuestiones religiosas, y escucharlo a él. Sí, además. En el documental lo escuchás a él crear, bajar mucha data. Crear como un estado paralelo, o sea, eso me volvió loco. Medio YY Country. Eso me volvió loco. Netflix, es una cosa. Sí. Un montón. Poder organizar también. Como... Sí, y sobre todo linealmente un estado paralelo que tenía que estar armado. Sí. Y a la defensiva de esto, que ya te digo, los tiraron por la ventana. A él y a la madre, digamos, ya había una hazaña que ya pasaba lo político, era una cuestión, viste, de odio. Y bueno, y esta cuestión tan dura de estas peleas, por decirlo de alguna manera, entre hermanos, ¿no? Esta pelea entre dos personas que son lo mismo, pero uno tiene un arma. Fela hace un tema, ese tema fue muy polémico, inclusive creo que los ataques se terminan dando por eso. Hace un tema que se llama Zombie, que es casi su gran hit, que es para los militares de Nigeria. Y habla sobre eso. Eso te iba a preguntar, hitazos o si tenés un greatest hit, Zombie. Son 60, 70 discos, 77 discos, sí. Claro.
Lo que van a encontrar es esto, temas que son manifiestos, preguntas-respuestas y mucho ritmo. Ah. Es todo lo que puedo prometer, mucho ritmo y mucho viento. Maridaje para escuchar cómodo. No, creo que es muy general. Sí, Listo. te lo puedes adaptar a tus necesidades. Bien. Pero recomiendo, sí, cualquiera de sus discos, tanto él como también de los Kula Lobitos en sus inicios. Bien, ahí perfecto. Bueno, nos quedamos con la propuesta de escuchar todo Fela en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier lugar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos. Búnker, un refugio en la catástrofe.